Hola, mi nombre es Mirlady Ávila y hoy les voy a hablar sobre el duelo de la materia de psicología clínica. Definición del duelo. El duelo es la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo. O también la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción. Cuando un vínculo afectivo se rompe, incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, con una intensidad y duración proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida. En términos generales, es un proceso normal, por lo que no se requieren situaciones emocionales para su resolución. Se tiende a pensar en el duelo solo en el contexto de la muerte de un ser querido, pero también suele producirse como reacción ante la pérdida de una persona amada o de alguna abstracción que ha ocupado su lugar, como la patria, la libertad, un ideal, entre otros. En todo tipo de situaciones vitales existe un grado de aflicción y duelo, incluso cambios tan corrientes como mudarse a una casa o trasladarse a una nueva región pueden implicar la sensación de pasar por la pérdida del contexto en el que siempre hemos vivido y a veces del estrecho contacto con los amigos. No toda muerte entraña de insofacto un duelo. Para ello es preciso que la persona objeto de la pérdida tenga importancia y significado para los que lo pierden y que unos y otros tengan lazos de unión estrechos. Lo esencial del duelo es el cariño, apego y la pérdida. La muerte imprime al duelo un carácter particular en razón de su radicalidad, de su irreversibilidad y de su universalidad. Etapas del duelo. No existe una respuesta disponible a la pregunta en qué momento se ha terminado un duelo, por lo que debe considerarse que es imprescindible haber completado las diferentes etapas hasta llegar al restablecimiento emocional. No obstante, hay estudios en los que se asienta que después de cumplir 12 meses se piensa que el duelo puede ser patológico. Si persiste y la persona no logra superarlo, se debe intervenir para lograr la resolución del mismo. El desarrollo clínico del duelo pasa siempre por los mismos caminos que constituyen tres grandes. Tradicionalmente se ha entendido el duelo como un proceso que sigue unas fases que van desde el inicio a la resolución del mismo. Diversos autores, Baldwin, Parkes, Engel, Sanders, han definido distintas fases o etapas con algunos matices que se puede apreciar elementos comunes. Estas fases son un proceso y no secuencias o etapas fijas, de tal manera que no reproduce un corte claro entre una y otra fase, y existen fluctuaciones entre ellas. A continuación vamos a describirlas brevemente. La primera fase, fase de aturdimiento o etapa de shock, es como un sentimiento de incredulidad. Hay un gran desconcierto, la persona puede funcionar como si nada hubiera sucedido. Otros, en cambio, se paralizan y permanecen inmóviles e inaccesibles. En esta fase se experimenta sobre todo pena y dolor. El shock es un mecanismo protector, da a las personas tiempo y oportunidad de abordar la información recibida. Es una especie de evitación de la realidad. Ejemplo: no puede ser verdad, cómo ha podido ser, no es justo. Son frases que todos reconocemos haber utilizado alguna vez. La incredulidad es la primera reacción ante un golpe de la vida. La negación es un escalón inevitable que hay que atravesar y del que finalmente hay que salir para digerir la pérdida. Fase 2, de anhelo y búsqueda, marcada por la urgencia de encontrar, recobrar y reunirse con la persona difunta en la medida en la que se va tomando conciencia de la pérdida. Se va produciendo la asimilación de la nueva situación. La persona puede parecer inquieta e irritable. Esa agresividad a veces se puede volver hacia uno mismo en forma de autorreproches, pérdida de la seguridad y autoestima. Ejemplo: aquí el individuo está lleno de ira y rabia por la pérdida de la persona e incluso está bravo con la persona que falleció. Y también entra en negación. Quiere revertir la situación, empieza a pactar con Dios, a negociar con Dios y a prometer lo que sea necesario en busca de hacer inevitable que se vuelva inevitable la situación. La tercera fase de desorganización o desespero. Son marcados los sentimientos depresivos y la falta de ilusión por la vida. El duelo va tomando conciencia de que el ser querido no volverá. Se experimenta una tristeza profunda que puede ir acompañada de excesos de llanto incontrolado. La persona se siente vacía y con una gran soledad. Se experimenta apatía, tristeza y desinterés. La persona siente tristeza, incertidumbre ante el futuro, un vacío y un profundo dolor. La persona se siente agotada y cualquier tarea se vuelve complicada. La vida es una mierda, ese es el ejemplo. No seré feliz nunca, no encontraré a nadie igual
o ya no volverá. Es lo que suele repetirse la persona cuando se está enfrentando en esta parte de la fase del duelo. Fase 4, fase de reorganización. Se van adaptando nuevos patrones de vida sin el fallecido y se va poniendo en funcionamiento todos los recursos de la persona. El duelo comienza a establecer nuevos vínculos, es el último paso del duelo. Ejemplo, aquí el individuo empieza a darle otro significado a la pérdida, empieza poco a poco a recuperar su vida y supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. Llegar a este punto requiere de un gran trabajo. Se trata de aceptar que las piedras que vamos encontrando. Saludos, bendiciones. Quien les habla, Valentina Chacón. En esta oportunidad hablaremos sobre la definición del duelo en distintas perspectivas psicológicas y teorías. Cada una aporta dimensiones y comprensiones valiosas para la adaptación del duelo y la pérdida a la vida del individuo. Hablaremos de la teoría de Elisabeth Kübler-Ross. Es una psiquiatra suiza que fue reconocida por su trabajo en el campo de la muerte y el proceso de duelo, también en pacientes terminales. Esta se basaba en 5 etapas de duelo, como lo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Como lo es la primera etapa, que dice que la negación es el proceso de hecho de una persona en aceptar la pérdida. La ira es el proceso de enojo y también busca culpables a la pérdida. La negociación es la evitación de la realidad. La depresión es el sufrimiento y el dolor a la situación de pérdida. Y por último es la etapa de la aceptación, que es la comprensión y la adaptación de la pérdida al individuo. Esto no quiere decir que es un orden secuencial. Cada persona vive su proceso de duelo distinto. Por eso la autora Kübler-Ross enfatizó que el duelo es individual y que cada persona no necesariamente tiene que pasar todas las etapas y tiene que durar en un tiempo determinado. La teoría de Jorge Bucay, psicoterapeuta argentino, conocido por su teoría del proceso de duelo, pero no solamente la pérdida de un ser querido, sino la pérdida de una relación, la pérdida de un trabajo o de algo que cambie significativamente la vida de un individuo y que genere sentimientos de ira, desconsuelo, dolor y tristeza. Enfatiza que el duelo es un proceso individual y que la duración está predefinida. Es un proceso también natural que la persona tiene que pasar para reorganizar su vida con personas cercanas y profesionales de la salud mental. Esta teoría consta de 4 etapas de proceso de duelo, como es el shock y la negación, la ira y el enojo. La tercera etapa, como lo es el dolor y la tristeza, y la cuarta etapa es la aceptación y reorganización. En distintos enfoques. Tenemos en el enfoque psicoanalítico al autor Sigmund Freud. En su obra El luto y melancolía en 1917 describe al duelo como un proceso de elaboración de la pérdida, donde el individuo debe enfrentarse a la separación emocional y psicológica del ser fallecido. Elabora la idea de desapego y que el individuo debe reconfigurar sus vínculos emocionales. En el enfoque humanista tenemos a Carl Rogers, donde aborda desde una perspectiva humanista, donde el duelo es un proceso natural y es necesario para la salud psicológica. Desde esta perspectiva, el duelo se ve como un proceso de autorrealización y crecimiento personal, donde la persona debe enfrentar la pérdida para así integrarla en su ser. En el enfoque cognitivo-conductual tenemos al autor Albert Ellis, donde el duelo se centra en pensamientos disfuncionales,
como la autorrecriminación y la culpa, que puede prolongar el sufrimiento. Desde esta perspectiva, el tratamiento terapéutico se basa en modificar estos pensamientos irracionales. Hola, mi nombre es Irina Facio y hoy les voy a conversar sobre las estrategias para elaborar un duelo adecuado. Bueno, los duelos no son lineales, son acíclicos, pueden volver en cualquier momento en específico a lo largo del tiempo. El proceso del duelo no tiene duración predeterminada. Por eso mismo que acabo de decir, no hay una manera estándar de superar el duelo y dependerá de muchos factores personales y contextuales, como la capacidad de resiliencia que tenga la persona, el tipo de muerte que haya tenido el familiar cercano o el apoyo con el que se cuenta y los recursos que se emplean para superarlo. Se atraviesan varias fases en este proceso de duelo, en el cual el psicoterapeuta debe tener las herramientas adecuadas para entender y validar al paciente. La primera fase es la fase del shock inicial, que puede durar unas horas, semanas o meses, quizás también años, donde aparecen las emociones muy intensas, acompañadas de aturdimiento, perplejidad, y es muy común la negación y la incredulidad. En esta fase también pueden aparecer delirios, partes de donde la persona está quizás atravesando un momento en donde él dice que sigue hablando con la persona o manifiesta verla en la casa o en los alrededores donde hacían vida diaria. La fase del dolor emocional, que puede durar meses o años. En esta fase estamos alterados por completos, podemos sentir distintas emociones, aunque la más común es la negación también, y en la que desea que vuelva la persona perdida y hay un sentimiento de mucha rabia dentro de la persona con el duelo. La tercera fase es la fase de la desorganización y la desesperanza. Aparece durante el primer año de la pérdida, donde se registra apatía y desesperación. Nada tiene que ver, nada tiene sentido y cuesta encontrar motivación y concentrarse en los quehaceres cotidianos. Aquí la persona está como enfrentándose a la realidad y puede entrar en un periodo de aceptación. Luego viene la fase de resolución del duelo, que es finalmente donde se acaba aceptando la pérdida y las emociones de la tristeza. Van dejando paso los días sin dolor profundo, sin embargo este dolor siempre va a quedar a lo largo de los años, pero va a ser más mínimo, va a ser como un recuerdo doloroso, pero no va a ser constante y penetrante. Una vez hayan pasado todas estas fechas significativas, aparece el interés por las cosas que pues habían quedado paralizadas y congeladas en el quehacer cotidiano de la persona. Para poder superar este duelo es súper importante aceptar la pérdida. Siempre el terapeuta debe recomendar y debe guiar aceptar la pérdida, experimentar esas emociones y el dolor, vivirlo, no reprimirlo ni guardarlo, sino experimentarlo, adaptarse al medio en el que la persona ya no está, ya sea en la vida, en el trabajo, en los quehaceres cotidianos, para que esa costumbre vaya tomando otro ritmo. Recolocar esas emociones al fallecido y continuar viviendo. Es decir, el dolor cambia y se transforma, no quiere decir que no vaya a estar ahí, pero pasa a ser mínimo y pasa a ser menos invasivo hacia la persona. Dentro de las estadísticas que podemos traer sobre el suicidio, tomadas de la Organización Mundial de la Salud, SECODAP, un organismo venezolano, y el Observatorio de Violencia Venezolana, podemos decir que en 2019 se suicidaron más de 700.000 personas a nivel mundial. Entre ellos, jóvenes entre 15 y 29 años de edad. El suicidio es la cuarta causa principal de muerte por detrás de los traumatismos debidos al tránsito, tuberculosis, por violencia interpersonal. Se suicidan más del doble de hombres que mujeres. Las tasas de suicidios masculinos son por lo general más altas en países de alto ingreso. Me imagino que tiene que ver por el estrés al que están sometidos constantemente. Las tasas más altas de suicidio femenino se registran en los países de ingreso medio-bajo. También tendrá que ver quizás con la forma de afrontar la situación de las amas de casa o de las mujeres que tienen que trabajar y mantener un hogar. De todas maneras, estas son mis conclusiones, pero habría que hacer un estudio o leer estudios más profundos de por qué estas estadísticas. Las tasas de suicidio en las regiones de África son de, por ejemplo, 11.000.2% con respecto a 100.000 personas. Con respecto a Europa, 10.5% con respecto a 100.000 personas. La tasa de suicidio más baja se registró en la región del Mediterráneo, con 6.4% con respecto a 100.000 personas. Las tasas de suicidio disminuyeron en los últimos 20 años en las regiones como Europa, Mediterráneo, Pacífico Occidental, mientras que en las Américas las tasas incrementaron un 17% en este mismo periodo de tiempo. Cosa que nos hace un llamado de atención y nos invita a evaluar qué está pasando en lo que es América. Pareciera que tiene que ver quizás con el tema socioeconómico y político en lo que atraviesan cada uno de estos países, incluyendo Venezuela. El Observatorio Venezolano de Violencia logró registrar 2.173 muertes por suicidio en Venezuela durante el año 2022. 53 casos correspondían nada más a niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto se instó a las autoridades a hacer una investigación sobre los adolescentes entre 12 y 17 años que han mostrado un incremento en los reportes de suicidios. En total, 49 cometieron suicidios. Y puede estar ligado por el aumento de casos de depresión, ansiedad, desesperanza, disfuncionalidad en los hogares, destrucción familiar, violencia doméstica, sexual, de género, entre otros. Así como los casos de bullying en el colegio y también los que vienen desde el hogar.
Solo en Venezuela, desde el 2015 al 2022, se incrementó muchísimo la tasa de suicidio. Pasamos a ser uno de los últimos países con suicidio, a ser uno de los primeros países con una tasa de suicidio altísima en América, siendo el estado de Mérida el estado con mayor índice de suicidio en Venezuela. Tendrá que ver quizás con todo lo que hemos nombrado y bueno, habría que hacer un estudio más profundo para rescatar sobre todo a nuestros jóvenes y niños que cada día se suicidan más. Suicidio. La psicología aborda el estudio del suicidio desde diversas dimensiones, considerando factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden contribuir a la aparición de la ideación de comportamientos suicidas. El suicidio se define como la muerte causada por un acto de autolesión diseñada para ser letal. Este comportamiento abarca un espectro de conductas, desde intentos de suicidio hasta las conductas preparatorias hasta el suicidio completo. La ideación suicida se refiere al proceso de pensar, considerar o planificar el suicidio. La prevención de este implica la identificación temprana de los factores de riesgo, la intervención oportuna y el tratamiento de los trastornos subyacentes. La terminología. El suicidio y comportamiento suicida es el acto de quitarse deliberadamente la vida. Pero existen 3 terminologías importantes que se usan en el ámbito profesional. Está muerte por suicidio, que se refiere con este lenguaje que es recomendado o se utiliza cuando se dice que la persona cometió el suicidio, o sea, que se acaba de quitar su vida, que se quitó la vida. También está la autolesión no es suicida y comportamiento autolesivo, que este comportamiento hace la definición a estas lesiones deliberadas sin intención de concretar completamente el suicidio, como lo es el autocorte, que es la forma más común, pero otras formas también pueden ser quemarse, rascarse, pegarse y prevenir de manera intencional la cicatrización de estas heridas. Si bien el comportamiento en sí es sin intención de suicidio, se ha encontrado que las personas que tienen un patrón de autolesión no es suicida presentan mayor riesgo de suicidio de largo plazo. También tenemos la suicidalidad, que este término se utiliza con frecuencia en ámbitos clínicos entre profesionales para referir al espectro de posibilidades experiencias suicidas, no específica, si hubo una ideación suicida o si la naturaleza de la ideación no fueron intentos crónicos o recurrentes, o si fue un evento aislado o ocurrió en múltiples ocasiones. Origen psicopatológico. Se suele describir aspectos de la salud mental, características psiquiátricas, psicológicas y del comportamiento personal frecuentemente asociados con el incremento de riesgo de realizar intentos suicidas o del consumar el suicidio. Los intentos de suicidio previos en la historia del paciente son señalados como un factor de riesgo que predice con más claridad la posibilidad de un futuro suicidio o de intento de suicidio. Los trastornos mentales también indican como uno de los mayores predictores de intentos de suicidio, cuyo riesgo aumenta cuanto mayor es el número de diagnósticos psiquiátricos comórbidos. Los trastornos mentales más frecuentes asociados a intentos suicidas son los trastornos del estado del ánimo, depresivos, bipolares, también los de sustancia, de la personalidad. Los que tienen como menos intentos de suicida son los trastornos como de retraso mental y de demencia. Las experiencias infantiles traumáticas, sobre todo del estrés por abuso sexual o físico o la privación de los padres, están asociados con intentos de suicidio y probablemente con la concreción del acto. También un factor importante que hay que considerar es la genética. La genética de riesgo de suicidio es un área bastante importante de investigación, ya que parece influir en el riesgo de suicidio. Si bien el suicidio puede heredarse, los genes parecen explicar solo una parte de este riesgo. Un antecedente familiar de suicidio o los intentos de suicidio, los factores psiquiátricos se asocian con mayor riesgo de consumar un suicidio. También hay evidencia que surge que las interacciones genéticas y el ambiente contribuyen al riesgo de consumar un suicidio. Saludos, mi nombre es Rosa Rengifo. Voy a hablar sobre las estrategias o consejos de salud mental para la prevención del suicidio. Recuerda que cada persona es única, por lo que es muy importante adaptar estas estrategias según las necesidades individuales. La prevención del suicidio es un esfuerzo colectivo que requiere compasión, comprensión y apoyo continuo. Si crees
que alguien está en peligro, inmediatamente busca ayuda profesional o llama a servicios de emergencia. Entre los factores de riesgo a nivel individual, cabe mencionar que los intentos de suicidio previos a los trastornos mentales, el consumo nocivo de alcohol, las pérdidas financieras, drogas, problemas familiares y los dolores crónicos que son antecedentes familiares también de suicidio. Existen factores de riesgos asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general. Figuran las dificultades para acceder a una atención de salud y recibir la atención necesaria. La prevención del suicidio requiere un enfoque compasivo y multifacético que aborde las necesidades individuales y promuevan la salud mental en general y superar momentos difíciles. Ayudar a las personas a desarrollar habilidades para enfrentar el estrés y superar obstáculos en la vida cotidiana. Promocionar información precisa en educación sobre los trastornos mentales, incluyendo cómo reconocer los signos de alerta. Enseñar habilidades para lidiar con situaciones estresantes, manejar emociones difíciles de resolver problemas de manera efectiva. Enseñar y fomentar prácticas de autocuidado como el ejercicio regular, el descanso adecuado, alimentación balanceada y técnicas de relajación, meditación, respiración profunda, el yoga, el deporte y mucho más. Consejos específicos para mantener la salud mental y prevenir el suicidio. Recuerda que estos consejos pueden ser útiles, pero cada persona es única. Siempre es recomendable buscar ayuda profesional. Si estás luchando con tu salud mental o tienes pensamientos suicidas, no estás solo y hay personas dispuestas a ayudarte. Tu bienestar mental es una prioridad. Hay ciertos consejos específicos que pueden ayudar a mantener la salud mental y prevenir el suicidio. Mantener una estructura diaria puede promocionar estabilidad emocional. Estos incluyen horarios regulares para dormir, comer, trabajar y relajarse. Establecer límites puede ayudarte a manejar el estrés y proteger tu bienestar emocional. Mantener la conexión con amigos, familiares y grupos de apoyo. Compartir preocupaciones con personas de confianza puede aliviar tu carga emocional.